Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que sí, yo ya venía en palabras, ya quería empezar sin la presentación. Elena, gracias por la invitación, la verdad que es un honor estar en este panel con mis colegas, estar con ustedes compartiendo reflexiones con alguna tonada cordobesa, no solamente por la tonada, sino porque voy a decir. Eh, bueno, en realidad lo que yo voy a plantear son, por un lado, me parece que hay una primera parte de la presentación que tanto la exposición de Claudio como de Sandra ampliamente toman esto que yo quería plantear como grandes rasgos de la reforma, el proceso de la reforma, de lo que implica en términos del contexto histórico en el que surge, de los debates, de la cuestión generacional, de los debates entre lo viejo y lo nuevo, de ciertos principios como la autonomía, la participación de los estudiantes en el gobierno, el laicismo, la extensión universitaria, digamos que fueron principios que configuraron ese movimiento en términos de demanda, como decía Claudio, en términos programáticos. También como, además, esta otra dimensión que Claudio mencionaba como utópica, digamos, pensar en el movimiento de la reforma universitaria no solamente en términos de la transformación al interior de la universidad, ¿no? También en los legados, en las disputas, en las distintas lecturas que se han hecho históricamente sobre el movimiento de la reforma, hubo lecturas que desde el propio momento en que la reforma se estaba dando en Córdoba, ¿no? En Córdoba existían dos diarios que llevaban la crónica de la reforma, uno muy vinculado al movimiento reformista y el otro un diario católico que tenía una mirada centrada en la reforma al interior de la universidad, o sea, reconociendo las demandas, pero en términos de demandas de transformación académica, organizacional, pedagógica, pero no diciendo nada, al contrario, o cuando decía, oponiéndose al componente efectivamente revolucionario, digamos, de reforma social, de transformación social. Esa lectura, desde el momento del origen de la reforma y hasta la actualidad, permanentemente encontramos distintas versiones que ponen eje en algunos de estos rasgos del movimiento reformista, ¿no? Y en realidad, pensando un poco más en la actualidad y también como Sandra anticipaba, digamos, en algunas experiencias de reforma que se vienen dando particularmente en la Universidad de Córdoba, yo quería pensar en cómo repensar este legado y estas disputas en este contexto, en el contexto actual, ¿no? Y me parece que hay tres cuestiones, tres factores que impactan en el escenario de la educación superior en el siglo XXI, ¿no? Que producen condiciones para la emergencia de ciertas propuestas que se presentan como propuestas de reforma, ¿no? Se presentan como modernizantes e incluso como democráticas, pero que a mi juicio tienen una serie de riesgos que no podemos dejar de considerar, ¿no? Esos tres factores tienen que ver, por un lado, con la integración regional y los procesos de internacionalización de la educación superior. En segundo lugar, con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y la conformación de redes internacionales de educación a distancia, de educación superior, fundamentalmente con modalidad de distancia. Y en tercer lugar, con la reconfiguración de los campos de saber y sus efectos en los procesos de formación profesional. Reconfiguración que creo yo que tiene que ver, en algún modo, Claudio lo planteaba en términos de democratización del conocimiento, democratización del saber. Creo que también esa reconfiguración de los campos de saber tiene que ver con el borramiento, en algunos casos, a partir de procesos de confluencia de disciplinas, ¿no? En términos de investigación, de producción de conocimientos, interdisciplinarios, multidisciplinarios, pero también en otro caso de emergencia de otros saberes con estatus variados, ¿no? Como decía Sandra, que se incorporan dentro de la oferta de educación superior. En ese sentido, me parece que hay una serie
de propuestas de reforma que se vienen discutiendo y que particularmente en Córdoba tienen un espacio importante que hemos tenido en estos años de discusión o de intentos de cambio en la universidad, que surgieron, digamos, inicialmente en la Universidad de Córdoba, pero que en algún caso fueron tomadas por el Ministerio de Educación como propuesta de política de educación superior, y que a mí me gustaría analizar algunos de los rasgos de esos procesos, ¿no? Particularmente me refiero al diseño de un sistema nacional de reconocimiento académico, que es un sistema que se plantea desde la Secretaría de Políticas Universitarias a partir de la firma de un convenio entre la Secretaría de Políticas Universitarias y un conjunto cada vez más amplio, además, de universidades públicas y privadas, que se plantea la conformación de un sistema de reconocimiento de trayectos de estudios a nivel de pregrado, a nivel de grado y a nivel de posgrado entre universidades públicas y privadas y entre instituciones de educación superior, no solo universidades públicas y privadas, ¿no? Ese sistema de reconocimiento de trayectos tiene como eje la celebración de convenios o acuerdos interinstitucionales a partir de ese acuerdo marco, de ese convenio marco firmado entre el Ministerio y las universidades, y está teniendo un avance relativo en distintos campos, en distintas áreas, ¿no? En el caso de la educación de grado, en el caso de las carreras de grado, se ha avanzado fundamentalmente en el campo de las ingenierías, de la computación, ahora se avanzó, digamos, en las carreras de química, en distintos campos disciplinares a partir de una suerte de conformación de consorcios o de familias de carreras para generar criterios para llevar adelante el reconocimiento de estudios a través de un sistema de créditos, ¿no? Pero por otro lado, también este Sistema Nacional de Reconocimiento Académico genera una serie de interrogantes, sobre todo en relación al pregrado y al posgrado, ¿no? A cuáles pueden ser los efectos de modos de articulación entre instituciones públicas y privadas en el pregrado y en el posgrado, a cuáles pueden ser los efectos de esos sistemas cuando esos sistemas se producen a través de convenios interinstitucionales, y a cuáles pueden ser sus efectos, por ejemplo, en la conformación de ciertos bloques regionales o internacionales, ¿no? Y frente a estrategias de internacionalización y virtualización de la educación superior. Bueno, en ese sentido yo quisiera compartir con ustedes algunas hipótesis sobre cuáles son, creo yo, algunos de esos riesgos, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con la construcción, o en todo caso la consolidación de circuitos diferenciados de educación superior, ¿no? Como decía Claudio, el sistema de educación superior en las últimas décadas se ha diversificado, tiene un conjunto de instituciones diversas en la región y a nivel nacional también. De hecho, esas diferencias, o sea, existen circuitos diferenciados de educación superior, pero creo yo que cierto concepto ya clásico en la literatura pedagógica, en la literatura en el campo de la educación, que planteaba la idea de segmentación del sistema educativo y de generación de circuitos de calidad diferenciada en términos del sistema en su conjunto, que se venían planteando desde los 80, digamos, como un mecanismo de reproducción de desigualdades en el sistema educativo. Bueno, se profundiza en el caso de la educación superior, o puede profundizarse en el caso de la educación superior a partir de estas políticas, ¿no? Básicamente la articulación de instancias públicas y privadas en la construcción de esos circuitos de calidad diferenciada tienen, especialmente en el caso de las ofertas del pregrado y sobre todo en el posgrado, ciertos efectos que me parece que son riesgosos. Doy un ejemplo, por ejemplo, qué implicancias tiene imaginar el diseño de ciertos tramos de formación de posgrado que articulen una oferta
bastante frecuente en la universidad privada, como son las diplomaturas, ¿no? Que suelen tener un valor de mercado, pero escaso valor académico, porque de hecho no son reconocidas como instancias formales de posgrado en la Argentina, con ofertas de maestría, especializaciones, maestrías, doctorados en universidades públicas, ¿no? ¿Cuáles pueden ser los efectos de formas de articulación entre la oferta privada y la oferta pública? ¿Y qué implicancias tiene esto en términos de transferencia de conocimientos que se producen en la universidad pública, ¿no? Que sabemos que tiene una tradición de investigación mucho más fuerte que la universidad privada en nuestro país, de prestigio, de legitimación a partir de esos tramos, ¿no? De ciertas ofertas que en la universidad privada, vuelvo a decir, pueden tener un valor de mercado, pero no tienen un valor académico, ¿no? Lo mismo en el caso del pregrado, ¿no? Posibles vinculaciones entre el sector público y sector privado para generar ofertas vinculadas a distintos trayectos formativos de actualización, ¿no? Técnica, actualización teórica, actualización en términos de determinadas prácticas, que luego pueden ser reconocidas en instituciones públicas y que también generan circuitos diferenciales para sectores sociales diversos. Del mismo modo, el diseño de trayectos de formación práctica, con formatos que no están claramente definidos, que se certifican en términos de competencias en función de demandas específicas de un sector productivo, del mundo del trabajo, que también están configurando alternativas innovadoras, entre comillas, para el diseño de esos circuitos diferenciados de calidad. Una segunda cuestión es la jerarquización y segmentación de la enseñanza y la fragmentación de los aprendizajes. Digo, también en las exposiciones anteriores, tanto Claudio como Sandra plantearon la idea de la fragmentación como un elemento del diagnóstico de la universidad actual, de la situación de la universidad actual, ¿no? Pero también sabemos que la experiencia internacional y los procesos donde se han llevado adelante estos sistemas, con características que probablemente no sean las mismas que en Argentina, pero donde sí tenemos conocimiento, literatura sobre sus efectos, en general han producido procesos de jerarquización de la enseñanza, ¿no? En ciertos marcos de sistemas de flexibilización curricular, que generan, digamos, sobre todo diferencias entre distintos niveles, ¿no? Pregrado, grado, posgrado, con distintas características en términos de la actividad de docencia, y también de fragmentación de los aprendizajes, ¿no? Sobre la base de diseño de escaso valor académico y relevancia social y cultural del currículum, que pasan a orientarse de forma más explícita por demandas sectoriales, corporativas, que por una formación crítica y comprometida con la realidad. Tercer efecto, el debilitamiento de las disciplinas en la base del modelo de integración curricular. Nuevamente, estas propuestas se basan en la necesidad de integración de las disciplinas, en el fortalecimiento de instancias interdisciplinarias a lo largo de la formación. Sin embargo, aunque obviamente acordamos con la necesidad de la interdisciplina, la necesidad de las relaciones entre las disciplinas, incluso en los formatos institucionales que esas disciplinas tienen. Por ejemplo, en nuestra universidad el formato más claramente, digamos, de formato de organización por facultades supone determinadas disciplinas en la base de la organización de una comunidad académica y también de una comunidad política, ¿no? Digo, sin desconocer la necesidad de la interdisciplina, cuáles son los riesgos o cuáles son, en el caso particularmente de la formación de grado, cuáles son las condiciones para un efectivo avance de la interdisciplina, qué condiciones institucionales y pedagógicas son necesarias para fortalecer las articulaciones disciplinarias sin debilitarlas, ¿no? Cómo el peso de las disciplinas es parte, digamos, de la constitución identitaria de nuestra universidad pública, y cuál es
digamos, son los requerimientos o las condiciones para que fortalecer abordajes interdisciplinarios sin que se pierdan esos elementos identitarios, ¿no? Y acá agrego a un tema también importante, particular en relación al caso Córdoba. Es que también, en el caso de un modelo de organización por facultades, la organización en torno a las facultades no solamente tiene que ver con determinadas disciplinas, con determinados campos del saber, sino que también tiene que ver con una comunidad política. Digo, no solo con una comunidad académica, sino con una comunidad política, ¿no? Nosotros en Córdoba hemos tenido un debate en torno a una reforma política, una reforma del sistema político de elección de autoridades unipersonales, que fue justamente la discusión sobre cuál iba a ser el peso de las facultades en la elección de autoridades, ¿no? La discusión sobre las formas de ponderación, en el caso de una elección directa, de la representación, claro, de ponderación por facultades para que cada una de las facultades tuviera el mismo peso, ¿no? Hoy, después de una experiencia bastante drástica, digamos, y traumática, de reforma, para el caso de la Universidad de Córdoba hay, digamos, 4 facultades que concentran por la cantidad de estudiantes, por la cantidad de docentes, por sus dimensiones, el poder político en términos de la elección rectoral, y además no son cualquiera esas 4 facultades, son básicamente las facultades profesionalistas: medicina, derecho, ciencias económicas, ciencias exactas. Las facultades de humanidades, de ciencias sociales, de artes y las facultades científicas hemos quedado, digamos, desplazadas del espacio político. Y esto me parece que es importante leerlo no solamente en términos, digo, vuelvo a decir, no solo en términos políticos, sino también en términos académicos. O sea, ¿qué implica que estas disciplinas no tengan el peso que deberían tener por razones que tienen que ver con el propio desarrollo de las distintas disciplinas en la Universidad Pública Argentina, ¿no? O sea, es impensable que un modelo de una universidad científica, de una facultad de ciencias químicas o de matemáticas, tuviera el peso en términos cuantitativos que pueden tener las facultades profesionales. Bueno, eso me parece que genera toda una discusión sobre cómo se reconfiguran los campos, digamos, del saber, el interior del poder, el interior de la universidad, y qué lugar tienen determinadas facultades que además son las que responden más directamente a ciertas lógicas, digamos, de mercado en términos de un ejercicio liberal de la profesión frente a las facultades que no forman profesionales estrictamente. Bueno, otro efecto, la diferenciación progresiva del trabajo docente, ¿no? ¿Y qué implicancias tiene esto en contextos en los cuales se generan formas de financiamiento adicionales? Esto estoy planteando siempre, son hipótesis, porque en realidad una característica que tienen estos procesos de reforma es que no se plantean como un proceso de reforma, como un proyecto de reforma que tiene una discusión en sus distintas aristas, sino que en general se van planteando como reformas muy puntuales, ¿no? Que van modificando cuestiones que son sustantivas, pero que no se articulan en un proyecto, ¿no? Y que además no se producen de un día para otro, llevan largo plazo, y también creo hay avances y retrocesos en cada uno de estos campos. Pero sí me parece que hay una tendencia a reconfigurar el sistema de educación superior sobre otra lógica, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las formas de los mecanismos de articulación interinstitucional, ¿no? Pensar en términos de el convenio interinstitucional como el mecanismo legitimado, más allá de que esté legitimado por un convenio marco con el Ministerio. Bueno, ¿cuál es el lugar del Estado en términos de regular de algún modo las relaciones entre las distintas instituciones? Ustedes saben que a partir de la Ley de Educación Superior hubo una serie de formas de articulación entre la universidad y el resto de la educación superior basadas en esta lógica, fundamentalmente, en la lógica de convenios interinstitucionales, que generaron proyectos muy interesantes en términos académicos y otros no tanto, formas de financiamiento por fuera del principio de gratuidad, formas de articulación entre
distintas instituciones que generaron a su vez jerarquías y segmentaciones al interior del sistema, digo, porque había institutos de formación docente que tenían posibilidad de articular con la universidad y otros no, entonces que no se planteaban con una lógica política de conformar un sistema articulado, sino con una lógica más de mercado, digamos, de generar ciertas condiciones y ciertas oportunidades para algunas instituciones y no para otras. Bueno, la discusión sobre sistemas de evaluación y acreditación, una de las condiciones para integrarse a estos sistemas de reconocimiento académico es que las instituciones tengan sistemas de evaluación y acreditación externas, en algún caso ya los tienen, en otros casos se plantean plazos para que las instituciones lo tengan, pero bueno, ¿qué implicancia tiene esto? ¿Cómo se va a producir, digamos, estos sistemas de evaluación y acreditación? Y si bien, digamos, y la discusión en definitiva sobre cómo concebimos la calidad, sobre todo en estos espacios de articulación interinstitucional. Y la cuestión, digamos, sobre la centralización y la autonomía, digamos, vuelvo a plantear dos espacios de regulación en disputa. En realidad con esto cierro. Un espacio que tiene que ver con las tensiones entre Estado y mercado, ¿no? Yo creo que si la reforma universitaria en el 18 se planteó una serie de críticas y de cuestionamientos al sistema universitario basado en la disputa fundamentalmente con la Iglesia, con la injerencia de la Iglesia en la formación dentro de las universidades, me parece que hoy pensar en una reforma o repensar los legados de la reforma en estos escenarios requiere básicamente poner en tensión Estado y mercado y pensar que el sistema tiene una lógica de regulación. La autonomía nunca es una autonomía absoluta, siempre la autonomía es relativa y la pregunta es, bueno, ¿quién nos regula? Si el Estado o el mercado, y además la forma de hibridación y de relación entre Estado y mercado con lógicas que no siempre son claramente visibles, ¿no? Sino que se presentan además a partir de un discurso modernizador, de un discurso incluso democrático, ¿no? La idea esta de llevemos la universidad, hay que ampliar la universidad, pensar en términos de universalización de la universidad, me parece perfecto y esto lo compartimos, pero bueno, ¿qué implica pensar un sistema que está diferenciado y cuáles son las formas, si esas formas de llevar la universidad al conjunto de la sociedad no generan reproducción de esas desigualdades?